El piso maldito. No voy a revelar mi nombre porque aún temo por mi seguridad. Viví una experiencia tan aterradora que me cuesta dormir, incluso años después. Era 2018 cuando conseguí trabajo como velador en un edificio antiguo ubicado en el centro de Jalapa, Veracruz. El dueño, un empresario que pocas veces se dejaba ver, había convertido el lugar en un conjunto de oficinas. Era un edificio de 6 pisos, con una recepción amplia y un lobby que siempre olía a humedad. Cuando me dieron el empleo me advirtieron que nunca debía subir al último piso, que estaba clausurado por temas estructurales. Me dijeron que mi labor era quedarme en el primer nivel, vigilar las cámaras y hacer rondas rutinarias durante la noche. Pensé que se trataba solo de una precaución normal en edificios viejos, pero con el tiempo comprendí que algo más oscuro se escondía tras esa prohibición. Al principio mis noches fueron tranquilas. Me sentaba en la recepción con mi termo de café y mi radio, revisaba las cámaras y tomaba notas de cualquier anomalía. Uno de los guardias diurnos me avisó que rara vez se registraban robos o incidentes, pues el edificio no era muy concurrido. Decía que lo más inquietante era la antigüedad de la estructura, con pasillos largos y paredes manchadas por la humedad. Sin embargo, yo no podía sacudirme la sensación de que alguien más deambulaba por ahí cuando todos se iban. Creía escuchar pasos en los pisos superiores, ruidos que atribuía a mi imaginación o al viento colándose por las ventanas mal selladas. Varias noches pasaron sin mayor novedad. En ocasiones veía al dueño a través de las cámaras, aparecía de madrugada y se dirigía directamente al 6º piso. Jamás usaba el elevador, siempre tomaba las escaleras. Me limitaba a saludarlo con la mano desde mi puesto, pero él nunca respondía. Tenía esa mirada fría y distante que me ponía los pelos de punta. Con el tiempo, esa tensión fue aumentando. Una noche, mientras realizaba mi primera ronda, me di cuenta de que las luces del 2º piso parpadeaban como si algo las alterara. Al acercarme descubrí que todas las oficinas estaban perfectamente cerradas. Escuché un golpe lejano que provenía, creí yo, del último nivel. Intenté ignorarlo, pero fue inevitable sentir un escalofrío que me recorrió la espalda. Esa misma noche, cuando regresé a recepción, revisé las cámaras en busca de cualquier señal extraña, pero no vi nada. Aún así, el golpe que había escuchado se quedó retumbando en mi mente. Al día siguiente le pregunté al gerente si alguien más entraba al edificio o si había trabajadores de limpieza nocturna y me contestó con pocas palabras que no, que por algo me habían dicho que evitara el 6º piso y que no me correspondía hacer preguntas fuera de mi trabajo. La actitud del gerente me pareció un tanto hostil. Fue entonces cuando decidí no seguir insistiendo, pero mi curiosidad ya estaba despierta. Pasaron un par de semanas y empezó a ocurrir algo más perturbador. Mientras revisaba las cámaras a eso de la 1 de la mañana, noté que la imagen del 5º piso se distorsionaba brevemente y luego volvía a la normalidad. Era como si alguien pasara corriendo frente al lente, pero no podía ver una figura clara. Me levanté de mi asiento y fui a inspeccionar. Subí con la linterna encendida y, al llegar al 5º piso, me detuve a escuchar. Todo estaba en silencio. Caminé por el pasillo y, de repente, me pareció oír un golpe seco que provenía del techo o del nivel superior. Era un golpe insistente, casi un llamado de auxilio. Me quedé helado al recordar la advertencia de no subir jamás. Sin embargo, mi instinto de seguridad me hizo creer que quizá alguien había entrado a ese piso prohibido para robar equipos o documentos. O tal vez me equivocaba, pero sentía la necesidad de verificar. No pude sacarme de la cabeza esos golpes. Durante los días siguientes, el gerente me observaba de forma incómoda, como si supiera que yo había estado rondando más de la cuenta. Una noche, mientras hacía la rutina, volví a percibir esos sonidos, repetitivos y cada vez más fuertes, que venían del 6º piso. Tomé coraje y subí hasta el 5º nivel. Desde ahí se escuchaba todo con más nitidez. Sentía mi corazón a punto de explotar. El acceso al 6º piso era una puerta metálica con un candado doble. No tenía las llaves, pero la curiosidad y el deber me orillaron a pensar en forzarlo. Sin embargo, el radio retumbó en mi cinturón.
El gerente, con voz molesta, me exigía que bajara de inmediato y no volviera a desafiar las órdenes. Me recordó que el dueño me vigilaba y que él mismo lo había llamado para regañarme. Sentí que la sangre me hervía de nervios. No quería perder mi trabajo, pero tampoco podía ignorar que algo muy raro sucedía allá arriba. Durante los días siguientes, dormía mal. Soñaba con pasillos oscuros y un golpeteo constante que me llamaba desde la altura. Una madrugada, cuando ya no soporté la tensión, subí sin pensarlo mucho. Llevé conmigo un juego de herramientas que guardaba en recepción, un martillo y un desatornillador por si necesitaba forzar algo. Al llegar al 6º piso me encontré con la misma puerta, ahora con los candados más oxidados de lo que recordaba. No había nadie que me vigilara directamente, pensé que quizá el dueño no estaría esa noche. Los golpes resonaban con más fuerza, sentí un temblor en mis manos mientras apoyaba la oreja en el metal. Cada golpe parecía desesperado, como si fuera un grito ahogado pidiendo ayuda. Fue entonces que le di con el martillo a la chapa hasta que se rompió. Fue un ruido estridente que sacudió el pasillo. Cuando por fin logré abrir la puerta, la oscuridad me golpeó con un olor a encierro. La linterna iluminó un corredor largo con varias puertas cerradas. Al fondo distinguí una que parecía entreabierta. Los golpes cesaron de repente, lo que me llenó de temor. Lentamente avancé. Cada paso sonaba con un eco que rebotaba en las paredes. Al llegar a la última puerta, la empujé con cuidado y la linterna reveló un cuarto amplio con varios estantes, llenos de cosas que no alcancé a distinguir al principio. El piso estaba manchado con algo oscuro, casi seco, pero lo peor fue toparme con un hombre que yacía atado de pies y manos en un rincón. Tenía los ojos desorbitados y la boca cubierta con cinta. Era él quien producía los golpes con sus piernas. Me miró suplicando ayuda. Me quedé paralizado ante el horror. Tomé aire y me acerqué para arrancarle la cinta de la boca. Apenas pude hacerlo, comenzó a susurrar que tenía que sacarlo de ahí, me rogó que nos fuéramos rápido antes de que ese tipo regresara. Le pregunté a quién se refería. Balbuceó el nombre del dueño, dijo que era un monstruo que capturaba gente para hacerles cosas horribles. Me contó entre sollozos que había sido amenazado tiempo atrás, que le debía dinero al dueño y éste lo arrastró hasta ese edificio para cobrarle de una manera enfermiza. Decía que había visto a otras personas morir ahí, víctimas de experimentos retorcidos. Me costó creerlo hasta que dirigí mi linterna hacia unas vitrinas tapadas con lonas y distinguí siluetas humanas congeladas en el interior. Había cuerpos, restos, pedazos que no se identificaban fácilmente. El asco me recorrió el estómago y estuve a punto de vomitar. Con manos temblorosas liberé al hombre de sus ataduras. Se sujetó de mi brazo intentando sostenerse. Me rogó que no nos quedáramos ahí, que ese psicópata solía aparecer a cualquier hora. Entonces los pasillos se sumieron en la oscuridad total. Algo había cortado la electricidad o las luces del piso. Me asusté al pensar que el dueño había llegado. Recordé que el elevador no funcionaba sin electricidad, así que solo nos quedaban las escaleras. Salimos con el corazón desbocado, el hombre se quejaba de dolor. Apenas podía caminar, pero lo apoyé como pude. Al llegar a la escalera escuchamos pasos que venían desde abajo, pasos pesados que resonaban en el silencio. Una voz profunda y firme dijo que no había escapatoria. Reconocí la voz del dueño. Sentí el terror apoderarse de mí, no sabía a dónde correr, no había cuartos abiertos en ese nivel. Así que regresamos al macabro cuarto y cerramos la puerta con fuerza, puse una mesa contra ella. Escuchamos golpes en el otro lado, el dueño empujaba con furia. El hombre rescatado me suplicaba que hiciera algo. Agarré el martillo como único método de defensa. Notaba el rechinar de la puerta con cada embestida. Tenía el corazón a 1000 latidos por segundo, no podía dejar de pensar que acabaríamos convertidos en uno más de esos cuerpos horribles que se almacenaban allí. Finalmente la puerta cedió y el dueño entró con los ojos llenos de odio. Se lanzó sobre mí y me presionó el cuello con manos tan fuertes que pensé que me iba a romper la tráquea. Intenté liberarme pero no tenía la fuerza suficiente, me faltaba el aire y veía luces blancas titilando en mi visión. De pronto,
el hombre que había rescatado tomó el martillo y lo golpeó en la cabeza, tan fuerte que el dueño aflojó su agarre y cayó inconsciente. No dudamos un segundo, corrimos como pudimos, bajamos de nuevo hasta recepción. Yo respiraba con dificultad, tenía marcas en el cuello. Encontré mi celular y marqué a la policía. Les grité que necesitábamos ayuda inmediata, que era cuestión de vida o muerte. En unos minutos llegaron las patrullas, aunque para mí fue una eternidad. Acordonaron el lugar y detuvieron al dueño, que seguía inconsciente en el 6º piso. Los peritos subieron y confirmaron la existencia de varios cuerpos. Aquella escena era un verdadero matadero oculto en vitrinas y congeladores. Los noticieros no tardaron en llegar y la historia se regó como pólvora, pero pocos conocieron los detalles más macabros. Yo pasé todo el proceso legal declarando ante las autoridades. El hombre que logré rescatar también testificó. El dueño, con sus influencias, intentó negar los hechos, pero la evidencia era demasiado contundente. Han pasado algunos años. Nunca volví a ser el mismo desde aquella noche. Cada vez que pienso en esos cuerpos atrapados en vitrinas me invade un escalofrío que me impide conciliar el sueño. De vez en cuando me pregunto cuántas personas más sufrieron ahí antes de que yo descubriera la verdad. El edificio fue clausurado y, según escuché, planeaban demolerlo, pero al final se quedó abandonado, como un monumento a la maldad que presencié. Yo renuncié al trabajo de velador. Me mudé a otra ciudad para recomenzar, pero el horror de aquel lugar me persigue. Hay noches en las que despierto sudando frío, con la imagen del dueño mirándome desde un rincón oscuro, diciéndome que no hay salida. He intentado terapias y medicación. Algunas veces logro creer que todo quedó en el pasado, pero mi mente insiste en recordármelo. Aún ahora, al escribir estas líneas, mis manos tiemblan al evocar cada escena, cada olor y cada mirada de aquellos que perdieron la vida de la forma más atroz. Sigo tratando de llevar una existencia normal, pero en lo más profundo sé que esa noche marcó mi destino para siempre. No es fácil vivir con el peso de haber descubierto semejante aberración. Me aferro a la esperanza de que la justicia funcione y ese hombre no vuelva a ver la luz del día. Sin embargo, el miedo sigue anidado en mí, ese terror visceral que aprendí en un edificio que jamás debí explorar. El recuerdo de esos golpes en la oscuridad es algo que me acompañará el resto de mi vida. La Hacienda. Me llamó Esteban y trabajo como guardia de seguridad en un viejo casco de hacienda ubicado en las afueras de Guanajuato, México. Llegué aquí a principios de 2009, buscando un empleo que me permitiera sostener a mi familia. Al principio creí que era un trabajo sencillo, hacer rondas nocturnas, vigilar que nadie entrara sin permiso y asegurarme de que la propiedad se mantuviera en orden. Desde el momento en que crucé el enorme portón de metal, sentí un peso en el ambiente, como si algo invisible me observara con curiosidad. Sin embargo, el sueldo era relativamente bueno y no imaginé las cosas que descubriría con el pasar de las semanas. La hacienda, convertida hace años en un lugar para eventos sociales, se alza en medio de un extenso terreno polvoriento. Tiene muros altos, un patio central y varias construcciones alrededor que dan la impresión de haber sido erigidas hace siglos. La estructura principal es la más cuidada, decorada con lámparas coloniales y con un largo pasillo que conduce a lo que antes fue un gran salón de fiestas. Pero en la parte trasera, ocultas tras muros erosionados por el viento y el tiempo, subsisten ruinas que casi nadie visita. Allí, los vestigios de un pequeño monasterio y de celdas subterráneas recuerdan un pasado turbio. Me enteré, después de varios turnos, de que en tiempos de la colonia se utilizó como centro de castigo para presuntos herejes. No sé hasta dónde llega la veracidad de esas historias, pero muchos lugareños sostienen que las paredes aún guardan los lamentos de quienes sufrieron torturas inimaginables. Mi rutina era simple, iniciaba mi recorrido a las 11 de la noche y terminaba cerca de las 6 de la mañana. Normalmente, el lugar permanecía en total silencio, salvo por el ocasional susurro del viento y el crujir de la madera vieja. Reconozco que al principio me sentía tranquilo, creía que no tenía nada que temer más allá de algún ladrón que intentara colarse en la hacienda. Sin embargo,
Mi primera experiencia aterradora ocurrió una madrugada en la que, al pasar por el pasillo principal, distinguí una silueta asomándose por una ventana del segundo piso. El vidrio estaba medio roto y la figura parecía observarme con intensidad. Pensé que se trataba de alguien que había conseguido entrar. Aceleré el paso y subí las escaleras con la linterna temblando en mi mano. Al llegar al lugar exacto, no había nadie. Solo quedaba el hueco de la ventana y un leve olor a cera quemada. Regresé a mi puesto, un tanto inquieto, y traté de convencerme de que era mi imaginación. Las noches posteriores transcurrieron sin mayores incidentes, pero comencé a escuchar rumores de otras personas que habían trabajado en aquel sitio. Supuestamente, varios vigilantes renunciaron tras presenciar cosas fuera de toda explicación. Uno de ellos dejó todo a media guardia y desapareció sin siquiera cobrar su salario. Otro juraba que había visto a una mujer caminar descalza por los pasillos, con ropas antiguas, flotando ligeramente sobre el suelo. Admito que tomaba todo con escepticismo, pero esos relatos encendieron mi curiosidad y, al mismo tiempo, una inquietud que no lograba sacudirme. Una noche, poco después de la 1 de la mañana, me encontraba en la caseta de vigilancia, un cuartito estrecho y mal iluminado, cuando percibí un movimiento en el patio central. Apagué la pequeña radio que tenía para hacer menos notorio mi presencia y salí a investigar. El viento soplaba con insistencia y levantaba hojas secas de los jardines descuidados. Caminé despacio, alumbrando mi camino con la linterna, y de pronto vi a alguien atravesar un corredor lateral que conducía a las ruinas del monasterio. No pude distinguir su rostro, solo una capa oscura y una especie de capucha que cubría completamente su cabeza. Grité para preguntarle qué hacía ahí, pero mi voz se estrelló contra la fría noche sin obtener respuesta. Lo seguí hasta la escalinata de piedra que lleva a la parte más antigua de la hacienda. Subió los peldaños despacio, como si flotara, y yo, en un arranque de valentía o estupidez, fui tras él. Sin embargo, al llegar arriba, no encontré a nadie, únicamente un rastro de humedad que no supe explicar. Sentí un escalofrío en la nuca y corrí de vuelta a mi caseta, con el corazón latiendo desbocado. Esa experiencia me perturbó durante días y comencé a notar detalles que antes pasaban desapercibidos, puertas que se abrían solas, crujidos en pasillos vacíos, risas apagadas que parecían salir de los muros. Había noches en las que, sin importar cuánto revisara, sentía que alguien me seguía. Tenía la clara percepción de que un par de ojos me vigilaba desde la penumbra. Para colmo, los administradores del lugar apenas se asomaban durante el día, y muy pocos eventos se realizaban entre semana. Me encontraba, en la mayoría de las ocasiones, completamente solo. Poco tiempo después, se programó una fiesta de aniversario un sábado por la tarde. Aunque mi turno era por la noche, me pidieron que llegara temprano para apoyar con la seguridad. Los invitados comenzaron a llegar cerca de las 5, algunos con niños pequeños que corrían por el patio. Uno de los organizadores me contó que hacía unos meses hubo un incidente con un menor que desapareció por casi 20 minutos y luego fue encontrado en las viejas escaleras que llevaban al piso superior, completamente desorientado. Dijo que el niño hablaba de un fraile que lo había invitado a jugar. En ese momento supuse que fue una historia inventada para asustar a los más jóvenes o una confusión del menor al ver a alguien con alguna vestimenta oscura. Sin embargo, en el fondo de mi mente resonaba la imagen de la capucha que había visto hacía unas semanas. La fiesta transcurrió sin problemas hasta casi la medianoche, cuando la mayoría de los invitados se marchó. Solo quedó el personal de limpieza y unos pocos familiares guardando utensilios. Mientras revisaba que todo estuviera en orden, escuché un grito procedente del viejo salón donde guardamos mesas y sillas. Corrí hasta allí y encontré a una joven empleada llorando, temblando sin control. Decía que había visto un rostro desfigurado reflejado en uno de los espejos antiguos del salón. Afirmaba que no era el suyo y que parecía moverse por su cuenta. La tranquilicé como pude, pero ella se marchó sin querer saber nada más. Quedé solo en aquel inmenso recinto, con la sensación de que algo me acechaba desde cada rincón. Esa misma madrugada, volví a la caseta a eso de las 3 de la mañana. Intenté distraerme con la radio, pero oí un golpe seco en la pared exterior, como si alguien hubiera apedreado la ventana.
Salí, alumbré el entorno y vi la silueta de una persona colgando desde uno de los balcones de la parte trasera. Sentí el pecho oprimido por el terror y di unos pasos titubeantes para acercarme. Cada paso que avanzaba parecía llevarme a un abismo de pánico. Cuando estuve lo suficientemente cerca, distinguí una forma oscura balanceándose en silencio, con la cabeza ladeada y los pies descalzos. No alcancé a ver ningún rostro, pero supe que aquello no era humano. Por un instante, la sombra pareció mecerse con mayor fuerza y, sin previo aviso, se desvaneció por completo ante mis ojos. Mi linterna tembló en mi mano y me quedé paralizado. Un olor penetrante, como a humo y cera, se impregnó en el aire. Me di la vuelta y corrí a la caseta, sentía que mis propias lágrimas brotaban. Marqué el número de mi esposa porque necesitaba escuchar una voz familiar que me devolviera a la realidad, aunque fuera por un minuto. A partir de esa noche, los fenómenos se volvieron más intensos. Comencé a escuchar lamentos que provenían de las ruinas, rezos incomprensibles y golpes repetitivos en las paredes. Hice rondas con más frecuencia para convencerme de que todo era algún tipo de broma cruel. Pero no hallé señales de intrusos. Solo los restos de un lugar castigado por el tiempo y, quizás, por sombras que se negaban a marcharse. En un rincón de las celdas subterráneas encontré velas derretidas y algo que parecía un viejo rosario de cuentas negras. No quise indagar más. Entendí que había algo que escapaba a mi comprensión. Cada noche era un suplicio, apenas anochecía, mis nervios se tensaban ante la expectativa de lo que podría aparecer a la vuelta de cualquier esquina. Un martes, cuando el lugar estaba completamente vacío, escuché pasos rápidos cruzando el corredor que conecta las bodegas con la construcción abandonada del fondo. Apunté la linterna y no encontré a nadie. Sin embargo, noté que una puerta que siempre permanecía cerrada estaba entreabierta. Entré con cautela en la habitación, alumbrando las paredes desnudas. El aire estaba helado y sentí una corriente sobre mi nuca que me erizó la piel. Entonces vi una silueta encapuchada en el rincón, apenas iluminada por el haz de la linterna. Parecía estar dándome la espalda, sus hombros se movían como si sollozara o recitara algo. Antes de que pudiera articular un pensamiento coherente, se giró hacia mí y vi que en lugar de rostro tenía una oscuridad absoluta, un vacío imposible de describir. Retrocedí, tropecé y caí de espaldas. Para cuando levanté la vista, la figura ya no estaba. Solo un eco de pasos que resonó en el pasillo hasta desvanecerse. Después de aquello, hablé con un par de compañeros que hacían el turno diurno. Me confesaron que preferían no indagar en la historia de la hacienda, pero que llevaban tiempo escuchando rumores sobre apariciones. Uno mencionó que, en el pasado, se habían encontrado restos antiguos de cadenas y huesos en el subsuelo, indicios de torturas que habrían tenido lugar durante la época de la Inquisición. Otro escuchó de trabajadores que afirmaban ver a un fraile merodeando por los jardines al anochecer, portando una soga que habría sido usada para ajusticiar a los condenados. Estas historias se repetían una y otra vez, como advertencias que se difuminaban en susurros. Hubo un evento final que me hizo tomar la decisión de renunciar. Una noche, mientras hacía mi ronda, pasé junto a un pequeño oratorio abandonado que solía estar cerrado con llave. Noté que la puerta estaba entreabierta y me armé de valor para asomarme. El lugar olía a humedad y a flores mustias. Podía ver un altar destrozado y bancos carcomidos por las termitas. De pronto, escuché una voz baja, casi un lamento que parecía salir de las sombras. Sonaba como si varias personas recitaran oraciones en un coro lúgubre, reclamando paz o tal vez venganza. Aún con el terror incrustado en los huesos, me acerqué unos pasos. Y entonces vi una escena que me perseguirá por el resto de mi vida. Figuras humanas con la piel pálida y ojos vacíos estaban arrodilladas frente al altar roto. Al sentir mi presencia se volvieron lentamente hacia mí y un escalofrío insoportable me recorrió de pies a cabeza. No gritaron ni avanzaron, solo se quedaron mirándome con esos rostros consumidos por el dolor. Di un paso atrás y sentí que me desvanecía. Logré escapar, pero mis piernas se tambaleaban como si me hubiera topado con la mismísima muerte. Casi no dormí ese día y, en cuanto pude, le informé al supervisor que no volvería. Ni un día más. He cargado con estas vivencias desde entonces.
Nunca relaté todo con detalle por miedo a que me tomen por loco. Sin embargo, sé que lo que presencié en esa hacienda es real. Conocí el horror que habita en la oscuridad de sus pasillos, en las ruinas de un pasado teñido de sangre y sufrimiento. Comprendí que hay lugares marcados por la desgracia, donde las almas atormentadas siguen vagando sin hallar descanso. Desde que renuncié, vivo con la sensación de que algo me siguió, una sombra que a veces se insinúa cuando las luces están apagadas. No sé si son alucinaciones o si en verdad un eco de esa historia maldita permanece conmigo. Lo único que tengo claro es que en ese sitio, donde el tiempo parece haberse detenido, jamás reinará la paz. Mi corazón aún late con fuerza cuando recuerdo cada pasillo oscuro y cada rincón donde sentía una presencia escalofriante. Aunque intento enterrar esos recuerdos, sé que lo acontecido no se borrará fácilmente. Hay noches en las que despierto sobresaltado, jurando oír lamentos o ver en mi habitación al fraile encapuchado, la soga moviéndose como un péndulo letal. Hace tiempo comprendí que a veces es mejor guardar silencio y alejarse de ciertos lugares a los que uno nunca debió acercarse. Pienso que, en aquel terreno, las almas torturadas continúan clamando justicia o tal vez buscando compañía para su eterno suplicio. No puedo asegurarlo, solo sé que, cuando uno pisa un espacio tan marcado por el sufrimiento humano, es imposible salir ileso. Al final, mi experiencia me marcó en cuerpo y alma. Cada vez que cierro los ojos y veo esas figuras desvanecidas en el corredor, recuerdo la sensación de caer en un abismo de terror que se alimenta del pasado. Quisiera creer que el tiempo borra toda huella, pero hay cicatrices invisibles que nunca sanan. Por eso escribo esto con la esperanza de que se entienda que no son simples fantasías. Tal vez sea una advertencia para quienes piensen que la noche en lugares como ese es inofensiva. Hay presencias que habitan en la penumbra, y no descansarán hasta hacer sentir a cualquiera su desesperación. Yo lo viví en carne propia y sé que, por mucho que intente racionalizarlo, algo más allá de lo comprensible camina por esos corredores. Algo que jamás encontraría paz y que, a pesar de mi huida, sigue llamándome en mis peores pesadillas. Gritos eternos. Mi nombre es Jorge y hace unos años, exactamente en 2018, conseguí un trabajo como guardia nocturno en un centro comercial ubicado en Campeche, una ciudad que me adoptó cuando me mudé desde Durango en busca de mejores oportunidades. Yo nunca había trabajado de velador y tampoco pensaba quedarme demasiado tiempo en ese empleo, pero necesitaba un ingreso fijo mientras resolvía otros asuntos de mi vida. El centro comercial era bastante grande, con pasillos amplios y 2 niveles repletos de tiendas de ropa, calzado, electrónicos y un par de cafeterías que cerraban temprano. Cada noche, después de que los últimos empleados se retiraban, la atmósfera se volvía silenciosa y un tanto opresiva, como si el edificio guardara secretos que solo se manifestaban en la oscuridad. La verdad es que yo no creía mucho en relatos paranormales, pero estaba dispuesto a escuchar las historias que me contaran. Sin embargo, jamás imaginé enfrentarme a algo que me dejaría cicatrices emocionales tan profundas. La primera vez que cubrí el turno nocturno me recibió un compañero llamado Ignacio, quien trabajaba en el turno diurno. Me saludó con un apretón de manos y me comentó detalles básicos sobre la rutina, revisar cámaras, caminar por los pasillos, asegurarme de que las entradas y salidas se mantuvieran cerradas y reportar cualquier anomalía. Antes de marcharse, me soltó una advertencia que me causó curiosidad, que si oía murmullos o gritos provenientes del segundo piso, no prestara demasiada atención y siguiera con mi recorrido. Dijo que él había sufrido un buen susto las primeras semanas porque nadie le contó nada al respecto, y tuvo que aprender a ignorarlo para no volverse loco. Me explicó que varios veladores coincidían en haber escuchado voces angustiadas y lamentos que se alargaban durante la madrugada, pero que al subir a investigar no encontraban absolutamente a nadie. Ni rastros de intrusos ni señales de personal rezagado. Me reí para mis adentros. Pensé que tal vez Ignacio solo quería asustarme porque era el nuevo y porque la noche a solas en un sitio tan amplio puede predisponer la mente a engaños. Sin embargo, no le di demasiada importancia y me acomodé en una pequeña oficina a la entrada del centro comercial, donde se encontraba el monitor de las cámaras de seguridad y un teléfono de emergencia conectado a la estación de policía local.
El lugar estaba tenuemente iluminado por un foco amarillento. Afuera, las luces principales ya habían sido apagadas y únicamente permanecían encendidos unos pocos focos estratégicos que dejaban tramos completos del pasillo en penumbra. Esa primera noche se desarrolló con calma hasta casi las 2 de la mañana. Yo, con un termo de café a un lado, revisaba las pantallas distraídamente. El silencio de la madrugada me hacía sentir vulnerable, pero, al mismo tiempo, me permitía concentrarme en cualquier movimiento extraño. De pronto, un sonido desgarrador irrumpió. Eran gritos tan intensos que mi piel se erizó de inmediato. Venían de la parte alta del edificio, exactamente de algún rincón del segundo nivel, y parecían lamentos de alguien sufriendo un dolor extremo. Recordé lo que Ignacio me advirtió, pero mi curiosidad pudo más que mi sentido común. Tomé mi linterna y salí de la oficina con decisión, aunque mis piernas temblaban ligeramente. Mientras avanzaba hacia las escaleras, noté cómo los gritos retumbaban en las paredes, como si el aire se impregnara de esa angustia. No eran simples susurros. Eran alaridos desgarradores que se clavaban en mis oídos y en mi mente. A medida que subía, esos chillidos se hacían más fuertes y perturbadores. Alumbré con mi linterna cada rincón. La planta alta estaba invadida por sombras inquietantes y cada paso resonaba en el suelo vacío. Cuando llegué a la mitad de un pasillo, me pareció escuchar un leve eco de llanto, casi como si un grupo de personas estuviera reunido al fondo, suplicando por ayuda. Seguí avanzando hasta llegar a una tienda de electrónica muy conocida, situada en la esquina más lejana. A través de los ventanales se podía ver que todo estaba ordenado y perfectamente acomodado, sin indicios de que alguien estuviera ahí dentro. Sin embargo, en cuanto apunté la linterna al interior, los gritos cesaron de repente. El silencio me golpeó con más fuerza que los alaridos, porque sentí de pronto una ausencia chocante, como si el aire se hubiera congelado. No encontré a nadie, ni vi nada fuera de lugar. Volví sobre mis pasos y revisé algunos pasillos aledaños, pero todo estaba desierto, así que regresé a la planta baja para reportar en mi bitácora de vigilancia que había hecho la ronda sin novedad aparente. A las 3 de la madrugada, todo volvió a la calma. Me quedé pensando en lo que acababa de vivir. No era posible que hubiera imaginado semejantes alaridos. Estaban demasiado cargados de dolor, demasiado reales. Esa idea me dificultó conciliar el sueño al día siguiente, pero no conté nada fuera de lo común a mis conocidos. Al cabo de unos días, empecé a acostumbrarme a esas noches llenas de incertidumbre. Cada vez que daba la 1 o 2 de la madrugada, permanecía alerta a cualquier ruido extraño. Comía mis alimentos mirando los monitores con la luz opaca de la oficina y sentía la piel de gallina cada vez que recordaba los gritos que retumbaban en mis oídos. Aún así, trataba de convencerme de que no había nada sobrenatural, sino algún fenómeno acústico del lugar o bromas de gente que se colaba de manera clandestina. Pasaron unas semanas y conocí a una compañera llamada Lourdes, que cubría el turno de la tarde y con quien a veces coincidía en las últimas horas del día. Le conté brevemente lo que sucedía y su rostro palideció. Me preguntó si sabía lo que había acontecido allí tiempo atrás. Le dije que no. Entonces me lo reveló. Había ocurrido una tragedia una década antes, cuando el centro comercial apenas estaba en construcción. Un área que hoy ocupaba una tienda muy concurrida de artículos para el hogar era anteriormente un salón de eventos que arrendaban para fiestas. Cierta vez, mientras se celebraba el aniversario de una empresa local, ocurrió una explosión en la cocina industrial debido a una fuga de gas que pasó inadvertida. La detonación fue brutal y provocó incendios en el área, dejando varios empleados de la cocina muertos en el acto y algunos invitados heridos de gravedad. Se hablaba de más de una docena de fallecidos y múltiples lesionados, una catástrofe que sacudió a los medios de la región por semanas. Confieso que al escuchar eso un escalofrío me recorrió la espalda. Súbitamente recordé los gritos, ese lamento espantoso que parecía venir desde un lugar donde reina la desesperación. Sentí una mezcla de tristeza y pavor que me acompañó toda la tarde, porque comprendí que esos lamentos podrían ser el eco de aquellas vidas que se apagaron en medio del fuego y el caos.
No supe cómo reaccionar, si sentir lástima o un terror más profundo al pensar que, de algún modo, las energías de esas personas seguían atrapadas en el inmueble. Aquella misma noche, volví a escuchar con nitidez los gritos. Esta vez no fueron tan repentinos, sino que comenzaron como un quejido sordo que se fue incrementando en volumen hasta romper la quietud de la madrugada. Eran aproximadamente las 2 cuando empecé a percibir ese eco subiendo por las paredes. Decidí quedarme en la oficina. Me coloqué audífonos y puse música para bloquear el ruido exterior, pero aún así percibía ese murmullo espeluznante que se filtraba en mi mente. Cuando me quité los audífonos para cambiar de canción, escuché con mayor claridad aquellos lamentos que parecían venir de todas partes a la vez. Me di cuenta de que no había escapatoria. En las horas siguientes, la noche transcurrió con la tensión mordiéndome por dentro. Cada vez que hacía un recorrido de rutina, sentía la mirada de algo que no podía ver. A veces creía ver de reojo sombras que se movían por los pasillos, reflejos extraños en los espejos de los aparadores. Una vez, mientras pasaba cerca de la misma tienda de electrónica donde antes había oído los gritos, me pareció notar una silueta oscura parada detrás del vidrio, pero cuando me acerqué para iluminar el lugar, no vi nada. Mi mente ya no podía distinguir entre la realidad y los juegos que mi imaginación me imponía. El corazón me latía con tanta fuerza que sentía el pulso en las sienes, pero no tenía a quien acudir. Estaba solo. En un intento por sacudirme el miedo, busqué más información en internet al día siguiente, comprobando lo que Lourdes me contó. Hallé viejas notas periodísticas que describían la tragedia con todo detalle, nombres de víctimas, testimonios de sobrevivientes y fotografías borrosas que mostraban el desastre. Me sobrecogió descubrir que en ese salón habían muerto cocineros, meseros y algunos invitados, entre ellos una mujer que estaba a punto de casarse. Era escalofriante pensar que, en aquel mismo espacio que ahora lucía tan moderno y funcional, alguna vez se derramó sangre y se gritaron súplicas de auxilio que no pudieron evitar el desenlace fatal. Al cabo de los meses, me acostumbré a escuchar casi a diario esos gritos. A las 2 de la madrugada en punto resonaban con una puntualidad macabra y a las 3 cesaban como si alguien apagara un interruptor invisible. Yo prefería encerrarme en la oficina y subir el volumen de la música para no oírlos con tanta nitidez, aunque a veces la curiosidad me empujaba a salir y recorrer los pasillos con la linterna en la mano, rezando para no encontrarme con algo que no fuera humano. Nunca vi nada tan definido, pero el aire se sentía helado, una sensación punzante y deprimente que me hundía en pensamientos oscuros. El ambiente me dejaba exhausto, como si la energía del lugar se alimentara de mi miedo y mi confusión. No fue sino hasta que conseguí un empleo mejor remunerado, unos 3 meses después, que presenté mi renuncia. Me fui con un nudo en la garganta, pues aunque sentía alivio de marcharme y dejar atrás aquellas noches de agonía, también me invadía la tristeza por esas almas que parecían no encontrar descanso. Nunca pude explicar con lógica lo que escuché. Mi razón me decía que quizás era el recuerdo impregnado de un suceso trágico, como una huella imborrable en los muros. Otros afirman que es un fenómeno paranormal más directo, fantasmas que continúan reviviendo su último instante. No sé qué es peor. Lo único que sabía con certeza es que cada noche, en ese centro comercial que la gente visitaba con total normalidad durante el día, se repetía el coro de lamentos y gritos desgarradores. Una vez que me alejé de ese empleo, me reencontré con Ignacio para intercambiar impresiones. Él me confirmó que también veía, en ocasiones, sombras que se movían fugazmente tras los estantes de algunas tiendas, y que inclusive algunos empleados llegaron a comentar que presenciaban fenómenos extraños justo a la hora de cerrar. Carritos de supermercado que se desplazaban solos, luces que parpadeaban sin razón y murmullos que surgían de pasillos vacíos. Le conté todo lo que había indagado sobre la explosión. Le dije que entendía por fin los avisos que me dio aquella primera noche. Ignacio se limitó a asentir con un gesto serio. No había consuelo posible, y ambos sabíamos que era mejor no debatir más sobre un asunto que nos había dejado marcados. Desde entonces, cada vez que paso cerca de ese centro comercial, no puedo evitar recordar esos gritos escalofriantes que quedaron tatuados en mi memoria.
Me pregunto si las personas que entran de día y salen con sus compras, ajenas al pasado del lugar, llegarían a creer, aunque fuese por un instante, que en la quietud de la madrugada se escuchan las voces sufrientes de quienes jamás encontraron paz. Pienso si alguna autoridad intentó investigar los testimonios de tantos vigilantes que aseguraban haber vivido cosas imposibles de explicar. Supongo que es más fácil ignorar lo invisible a menos que uno esté obligado a enfrentar esas horas de soledad. Hoy prefiero mantenerme a distancia. No quiero ni necesito volver a sentir el aliento helado de la muerte que se arrastra por los pasillos, ni escuchar las súplicas de alguien que ya no pertenece a este mundo. A veces tengo pesadillas en las que recorrió de nuevo ese centro comercial y, en lugar de estar desierto, lo veo lleno de gente con ropas quemadas y rostros desencajados que suplican ayuda y me señalan con dedos huesudos. Despierto con el corazón latiendo desbocado, empapado en sudor, y me toma varios minutos convencerme de que ya no estoy allí, de que jamás volveré a ese lugar después de la medianoche. Sin embargo, algo en mí se quedó preso entre esas paredes, la certeza de que existen fuerzas que no podemos comprender y de que el dolor puede anclarse en un sitio, provocando que sus ecos perduren más allá de la muerte. Puede que muchos no crean esta historia. Hay quienes prefieren pensar que son simples alucinaciones propias del cansancio y del silencio nocturno. Pero yo viví en carne propia la impotencia de escuchar a alguien o algo clamando por socorro sin que existiera forma humana de intervenir. Todavía hoy, cuando me encuentro en lugares cerrados al anochecer, experimento esa inquietud de no saber si en cualquier momento mi mente será asaltada por lamentos, pasos o figuras que se desplacen sin lógica aparente. Contarlo es mi única manera de liberarme un poco de aquella angustia, aunque sé que el recuerdo se quedó grabado para siempre, junto con la convicción de que hay historias que superan cualquier explicación racional. Este es mi relato, tan auténtico como mis miedos más profundos. Quien quiera creerlo, que lo haga; quien no, que lo deseche como un cuento de velador. Pero yo estuve allí cada noche, escuchando el mismo repertorio de lamentos, sintiendo la presencia invisible de quienes murieron en el peor de los escenarios. Quizás sigan gritando para que alguien reconozca su dolor y rece por su descanso. Quizás sea solo un residuo de energía atrapado en el lugar. Lo que sí puedo afirmar es que, cuando cierro los ojos, revivo esos gritos eternos que hicieron que mis noches fueran un suplicio, y no hay día que pase sin que me pregunte si algún día esas voces encontrarán la paz. Si disfrutas de los relatos, te invitamos a apoyarnos con un like y un comentario, ya que eso nos ayuda muchísimo. Además, si aún no estás suscrito o suscrita, te animamos a formar parte de la comunidad del terror. Muchas gracias por escucharnos y por tu apoyo.